la cual es, eres parte del redil. Pero yo quiero predicar en esta noche con el subtema de donde Dios te sacó. Bendito sea el Señor. Dile que te queda al lado: Dios te sacó del mundo para usarte con un propósito. Vamos, vuelve y dile al que te queda al lado: Dios te sacó del mundo para usarte con un propósito. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios por siempre. Yo quiero empezar esta prédica hablando acerca de lo que es el testimonio. Quizás algunos de ustedes anteriormente hubiesen escuchado de lo que tiene que ver con el significado de la palabra testimonio. La palabra testimonio se podría decir que es la evidencia de lo que Dios hace con alguien o con algo, ya sea con un hombre o sea con una mujer. Y nosotros como cristianos tenemos todos un testimonio. Ahora bien, hay diferentes tipos de testimonios. Hay testimonios que son de milagros, hay testimonios que son de liberación, y está el testimonio que cuenta la persona ya una vez estando en los pies de Cristo, cuando Dios la sacó del mundo. Pero no todos tenemos el privilegio de contar este testimonio. ¿Por qué? Porque no todas las personas vienen del mundo, en el sentido de que hay personas que nacieron dentro del evangelio, pero podríamos decir que en su gran mayoría las personas que son cristianas hoy en día fueron personas que tuvieron un terrible pasado, fueron personas que tuvieron, o mejor dicho, andaron en el mundo en leviandades, andaron terriblemente con una vida llena de pecaminosidad. Y ese testimonio, muchas personas dentro del evangelio tienen el privilegio, gloria a Dios, de contarlo, tienen el privilegio de decirlo. ¿Por qué? Porque ya no están en el mundo, ya no están en ese entorno en el cual se encontraban antes, sino que ahora tienen el privilegio de alabar a Dios, tienen el privilegio de glorificar a Dios, tienen el privilegio de hacer lo que antes no hacía. Y podríamos decir que lo que antes le causaba a esa persona placer, ahora le causa dolor. Podríamos decir que a esa persona lo que antes le causaba risa, ahora le causa lloro. Bendito sea el Señor. No sé si alguien me está siguiendo. Gloria a Dios por siempre. Alabado sea Dios. Y yo considero que el testimonio es una de las partes más trascendental y fundamental del cristiano dentro del evangelio. ¿Por qué? Porque el testimonio es lo que va a dar evidencia de que un cristiano es un verdadero cristiano. El testimonio es lo que va a dar evidencia de que un cristiano adora a Dios con el corazón. El testimonio es lo que va a dar evidencia de que un cristiano verdaderamente está poniendo su mirada, está poniendo sus ojos en el Señor. El testimonio es lo que va a dar evidencia de que un cristiano verdaderamente se está comportando como debe de comportarse. El testimonio es lo que verdaderamente va a dar evidencia de que un cristiano está hablando como debe de hablar. Bendito sea el Señor. No sé si alguien me sigue. Alabado sea Dios por siempre. Entonces, en esta parte yo entiendo que la gente no necesita tanto saber que Dios nos usa. La gente no necesita tanto saber, aleluya, bendito sea Dios, que nosotros tenemos 10 años o 30 años en el evangelio. La gente lo que necesita es saber y ver un Gerald cada día más transformado. La gente lo que necesita es saber y ver un Ángelo cada día más transformado. Bendito sea el Señor. Una persona que Dios verdaderamente la ha cambiado. Y que estos frutos se pueden evidenciar a través del testimonio vigente y evidente que dicho cristiano mantiene. Oh, bendito sea Dios por siempre. El testimonio, una de las partes más importantes, la cual muchos cristianos, alabado sea Dios, han perdido la vergüenza, o mejor dicho, han perdido el valor de mantener dicho testimonio en una postura formal. Santo es el Señor. Porque hay muchos cristianos, se podría decir, las cuales son causa de que el evangelio tenga una mala imagen. Santo es el Señor. O de que el evangelio se dañe. Bendito sea Dios. Pero yo soy de los que creo
que todavía queda un grupito que tiene ese testimonio. Alabado sea Dios limpio. Yo soy de los que todavía creo, santo es el Señor, que queda un grupito que tiene ese testimonio sin arruga, ese testimonio sin mancha. Aleluya. Mire, donde nosotros acabamos de leer, aquí el apóstol Pablo está hablando de su vida pasada con respecto a lo que él hacía antes de su conversión con Cristo. Es decir, antes de su arrepentimiento, antes de que Cristo lo tocara, antes de él tener un encuentro con Dios. ¿Quién era Pablo antes de ser Pablo? Quizás usted ha leído la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, en el libro de Hechos, en adelante, Romanos y por ahí. De este libro, santo es el Señor, y se va a topar con un Pablo, que antes de ser Pablo era Saulo. Que la Biblia relata en el mismo libro de Hechos, que antes de este hombre ser Pablo, santo es el Señor, tuvo un encuentro con Dios, en el cual él vio una luz y lo dejó ciego por 3 días. Y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice la Biblia que este quedó ciego por 3 días, mas recobró la vista a través de un siervo de Dios que se llamaba Ananías. Santo es el Señor. Y de ahí fue restaurado, de ahí fue renovado, y su vida jamás volvió a ser la misma. Santo es el Señor. Pero aquí específicamente donde él habla es algo interesante, porque él no pone obstáculos. Se podría decir que ni siquiera tiene vergüenza de él decir, aún él siendo ya cambiado por Cristo, aún estando en el presente, él decir lo que él hacía antes. Dice que era injuriador, santo es el Señor. Dice que era perseguidor. Cuando tú investigas la palabra injuriador, te vas a dar cuenta que esta hace referencia a una persona que era menospreciador. Es decir, el apóstol Pablo menospreciaba a los cristianos. El apóstol Pablo odiaba al pueblo de Dios. Tanto así que cuando el apóstol Pablo tenía la oportunidad de guiar a los cristianos, o mejor dicho, de arrastrarlos hacia los tribunales y las cárceles, las prisiones de aquel tiempo, él lo hacía sin ninguna piedad alguna. Bendito sea el Señor. Y el mismo apóstol Pablo aquí da a entender que sus pecados principales eran ser injuriador. Da a entender que sus pecados principales eran ser menospreciador, eran ser perseguidor. Bendito sea el Señor. Porque el apóstol Pablo en aquel tiempo, antes de su conversión, intentaba drenar la expansión del evangelio de Cristo. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es algo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque podríamos decir que el apóstol Pablo está haciendo un recuento de su vida pasada. ¿A quién el apóstol Pablo le escribe esto? El apóstol Pablo le escribe esto a Timoteo. Según los estudios en la Biblia, se cree que Timoteo era un pastor. Podríamos decir un pastor juvenil. Alabado sea Dios. Las mismas cartas, también llamadas epístolas, tanto primera como segunda, fueron escritas por el mismo el apóstol Pablo. Santo es el Señor. La primera carta de Timoteo se escribió alrededor del año 63 y 64 después de Cristo, mientras que la segunda carta de Timoteo se escribió alrededor del año 66 y 67 después de Cristo. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Los padres de dicho joven, especialmente su madre, era una mujer judía, mientras que su padre era un hombre griego. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Pero ¿quién se encontraba reinando en aquel tiempo? En aquel tiempo se encontraba reinando un hombre llamado Nerón, que según los estudios se cree que a principio de su reinado comenzó promulgando lo que era la paz. Pero una vez que tenía ya un tiempo en su reinado, comenzó, santo es el Señor, a asumir cierto odio por cierto cristiano. Alabado sea Dios. Es tanto así que en un momento determinado pasó una persecución tan grande en la ciudad de Roma que hubo un incendio. Y mitad de la ciudad creía que este incendio fue provocado por Nerón. Pero Nerón insistía y decía que este incendio había sido provocado por los cristianos. Es tanto así que Nerón mandó a matar a muchos cristianos en aquel entonces. ¿Cómo fueron devorados estos cristianos? Estos cristianos, santo es el Señor, a la par de un público, fueron devorados por leones. En aquel entonces había muchos cristianos que hubiesen sido despedazados. Ahí habían niños, había mujeres, santo es el Señor. Como tanto, habían hombres también. Y a estos cristianos es lo que se les llama mártires. No sé si usted ha estudiado eso, los mártires. A esos cristianos son los que se les llama mártires. Santo es el Señor. Pero lo más interesante
no es simplemente eso. ¿Con qué el apóstol Pablo escribe este texto? Uno de los principales objetivos en la cual el apóstol Pablo escribe este texto era para aconsejar a Timoteo. Yo no sé si usted ha leído un verso en la cual el apóstol Pablo también le da un consejo a Timoteo, que es muy frecuente y muy leído entre nosotros los cristianos. Uno de esos consejos es: por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que hay en ti, que fue puesto por la imposición de mis manos. Ahora bien, el apóstol Pablo consideraba a Timoteo como un hijo en la fe. Y esto lo afirma, aleluya, la primera carta de Timoteo, especialmente su capítulo 1, donde en el momento de las salutaciones usted se va a dar cuenta que Pablo llama a Timoteo hijo en la fe. Alabado sea Dios. Pero algo que a mí me impacta, ¿sabe qué es? Que a pesar de que el apóstol Pablo era injuriador antes de conocer a Cristo, él no se avergonzó de contar su testimonio. Él no se avergonzó de él decir lo que él era. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Y Dios trataba algo conmigo. ¿Sabe qué era lo que Dios trataba conmigo? Dios trataba algo conmigo y era que hay muchos evangélicos que se avergüenzan de contar su testimonio. ¿Sabe por qué? Porque ellos se llevan que la pecaminosidad que ellos vivieron en el mundo fue tan fuerte que hoy en día al ellos ser cristianos y congregarse en una iglesia le da vergüenza contar su testimonio. Pero yo le voy a decir algo a alguien en esta noche. Si Dios a usted lo sacó de la prostitución, diga con orgullo que aunque usted era prostituta, Dios la cambió. Si a usted, aleluya, Dios lo sacó, alabado sea Dios, de la drogadicción, diga con orgullo que aunque usted era drogadita, Dios lo cambió. Santo es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano que se avergüenza, santo es el Señor, de su testimonio, es una persona que no ha sido verdaderamente transformada por Cristo. Si usted verdaderamente fue transformado por Cristo, no se puede avergonzar de su testimonio. Santo es el Señor. Si yo en el mundo era un ladrón, santo es el Señor. Aquí en el Evangelio voy a decir que aunque yo era un ladrón, Dios me cambió, Dios me transformó, Dios cambió mi lamento en balde. Porque eso es lo que hace Dios cuando llega a la vida de alguien. Cuando Dios llega a la vida de alguien, no es para dejarlo como antes estaba, sino es para hacer una transformación divina en él. Porque eso es lo que evidencia que Dios verdaderamente Dios. Eso es lo que evidencia que Cristo verdaderamente Cristo. Eso es lo que evidencia que verdaderamente Dios tiene poder. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien en esta noche. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. No te avergüences de contar tu testimonio. Si tú eres una prostituta, santo es el Señor. Si eras un fornicario, si hablabas mentira, no te avergüences de decirlo, estando aquí una vez en los caminos de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque a ti Dios te cambió. Si tú estás aquí hoy en la iglesia es porque tú eres una evidencia de Cristo. Si tú estás aquí hoy en la iglesia es porque fuiste sacado de un mundo y viniste a ser traído a la luz de Dios. Por eso no te avergüences de contar tu testimonio. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Y eso es lo que Dios busca, eso es lo que Satanás busca. Hacerte creer que tú debes de tener vergüenza por tu testimonio. Santo es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando el diablo no puede tenerte atado, él agarra y te acusa entonces. Te dice, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú buscas en el Evangelio? Ahí tú estás perdiendo el tiempo. Santo es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo tú eres evidencia del diablo. Pero aquí en el Evangelio, en el reino de Dios, eres evidencia de Cristo. Y eso es lo que le molesta al adversario. Santo es el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. No te avergüences de contar tus testimonios. Me he topado con cristianos que me han dicho que le da vergüenza decir, por lo menos un poquito de lo que ellos eran en el mundo. Le da vergüenza. Pero el que te dé vergüenza, al momento de tú decirlo, esa palabra debe de estar respaldada con que ya tú no eres así, con que ya tú no caminas así, con que Dios lo hizo en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque eso que tú le vas a decir a otra persona va a ser de edificación para dicha persona. Quizá esa persona se va a encontrar o va a estar pasando por las mismas dificultades, y a través de lo que tú le digas, esa persona va a ser fortalecida. A través de lo que tú le digas, esa persona va a ser restaurada. Quizá por lo que tú viviste en un momento determinado, esa persona lo está viviendo en el momento presente. Por eso no te avergüences, no calles. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor por siempre. Ahora yo me imagino al apóstol Pablo
Y diría yo que él quizás, a pesar de decir lo que él era, él se sentía triste, por así decirlo. Aleluya. Porque podríamos decir que eso añadía muchísima amargura a su transgresión de ayer. Podríamos decir que el apóstol Pablo hablaba acerca de lo que él era antes. Él lo contaba, santo es el Señor, con una dolida prolijidad, podríamos decir. Ya que no solo Pablo lo metía en las cárceles. Cuando usted lee el libro de Hechos, se va a topar con un texto que dice que el apóstol Pablo encerraba en cárceles a muchos. Cuando te habla de muchos, quiere decir que no fueron 2, 3 cristianos que fueron azotados por las manos del apóstol Pablo. Santo es el Señor. Ciertas personas en la cárcel pueden gozar de ciertas libertades, pero estos cristianos no gozaban de ninguna libertad. Es el ejemplo de José. La Biblia dice que José halló gracia ante el jefe de la cárcel, pero no era lo que pasaba con estos cristianos. Santo es el Señor. Podríamos decir que estos cristianos ni siquiera tenían la oportunidad de ver la luz del sol. Santo es el Señor. Porque Pablo se encargaba de que estrictamente fueran encerrados. Y no tan solo eso, sino que en aquel tiempo se usaba un cepo. Cuando usted investiga se va a dar cuenta que la palabra cepo hace referencia a un instrumento de madera, la cual en la antigüedad se lo colocaban en los pies a la persona, especialmente las personas que iban a prisión, especialmente las personas que estaban encerradas en cárceles. ¿Y qué hacía, aleluya, este instrumento llamado cepo? Este instrumento llamado cepo, cuando se lo colocaban a las personas, que de hecho el apóstol Pablo fue partícipe de eso, a colocárselo a ciertos cristianos, estos no tenían la oportunidad de movilizar sus pies. Podríamos decir que estaban extremadamente incómodos, y tan solo simplemente eso causaba que dichos cristianos sufrieran. Santo es el Señor. Simplemente eso causaba que dichos cristianos estuvieran en un tormento, que no era simplemente que te trancamos, tú estás preso y ya. No, dentro de las mismas cárceles estaban acompañados de este instrumento de madera llamado cepo, la cual, santo es el Señor, le causaba sufrimiento. Alabado sea Dios, porque no podían ni siquiera movilizar sus pies, no podían moverse a causa de esto. Y el apóstol Pablo le colocó el cepo a muchos cristianos en aquel entonces. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Es tan fuerte que yo me podría imaginar al apóstol Pablo diciendo: si uno de los guardias necesita un cuchillo para cortarle el cuello a un cristiano, ahí estoy yo. Santo es el Señor. Si uno de los guardias o de los principales sacerdotes de aquel entonces necesita que alguno de esos cristianos o que aquellos cristianos fueran arrastrados hacia las cárceles, ahí estaba yo dispuesto a dar mi primer voto a favor de esto. Santo es el Señor. Creyendo que él le hacía un bien a Dios. Porque el apóstol Pablo, a ser instruido bajo los pies de Gamaliel, este fue un fiel creyente de seguir lo que era estrictamente la ley. Y él creía en aquel entonces que él le hacía un bien a Dios con todo esto que él hacía. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Y a mí me da pena esta generación. Santo es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque esta generación quiere adaptarse a la moda solamente para aparentar lo que no es. Si sale una moda nueva de ponerse, va a salir una moda nueva, usted verá, de ponerse arete en la cabeza, que de una vez la gente quiera ponerse arete en la cabeza. Va a salir una moda nueva que la gente va a hacer lo que antes no hacía, y por simple hecho de pertenecer a un renglón, de pertenecer a un sistema, por el simple hecho de aparentar lo que no es, va a hacer eso, se va a unir a eso. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Y mucha gente no entiende eso. Quizá aquí no hay unas personas a las cuales esta noche se les pueda predicar eso. Que mientras muchas personas están haciendo eso, el diablo que esté destruyendo su vida. Y nosotros como cristianos tenemos que seguir con la frente en alto, de seguir predicándole la palabra de Dios a esas personas. Santo es el Señor. El diablo destruyendo su vida, creyendo que porque ellos consideran que están buenos, ellos pueden darse la mujer que ellos quieran. Creyendo que ellos consideran que porque ellas están buenas, ellas pueden darse los hombres que ellas quieran. Santo es el Señor, pero eso es mentira. Porque el diablo que está destruyendo su vida, el diablo lo tiene cegado y ellos no se dan cuenta. ¿O qué dice la Biblia? Que el enemigo ha cegado el entendimiento de muchos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Aleluya.
Pero usted y yo estamos aquí como cristianos para predicarle la palabra de Dios a esa persona. Y creer que en un momento determinado lo que Dios hizo con nosotros, Dios lo puede hacer con ellos también. Santo es el Señor. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios por siempre. Yo quiero aquí tratar 3 puntos a considerar. Santo es el Señor. Y el primero es que el apóstol Pablo no buscaba disminuir su pecado, sino que él lo exponía ante Dios con lágrimas de arrepentimiento. Y se hace necesario que por lo menos en un momento nosotros reflexionemos o pensemos en lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Cómo nosotros andábamos antes de conocer a Cristo. Cómo nosotros actuábamos antes de conocer a Cristo. Cómo nosotros éramos antes de conocer a Cristo. Porque yo le voy a decir algo a usted. Eso solamente lo hace Dios. Que alguien que antes llegaba como un pote de romo a su casa, hoy en día llega con una cena. Santo es el Señor. Yo le voy a decir algo a usted. Eso solamente lo hace Dios. Que alguien que en el mundo participaba de ciertos conciertos paganos, hoy en día tenga la libertad de en una congregación levantar sus manos para glorificar a Dios. Bendito sea el Señor. Esos cambios solamente lo da Dios. Repito, esos cambios solamente lo da Dios. El hombre no puede hacer esos cambios. Usted por su propio esfuerzo humano no puede hacer esos cambios. Esos cambios solamente lo hace Dios. Con una vida que se rinde ante Él. Esos cambios solamente lo hace Dios. Con alguien que considera que es pecador y que necesita ser lavado por la sangre de Cristo. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor por siempre. Y yo creo que usted también debería de considerarlo así, al igual que yo. Santo es el Señor. ¿Sabe qué yo considero? Yo considero que es un privilegio para nosotros. Santo es el Señor. En nosotros poder estar en santidad. Yo reconozco y considero que es un privilegio para nosotros. En nosotros tener a alguien a quien rendirles cuenta. Tener a alguien en la cual nosotros podamos derramar nuestras lágrimas. Tener a alguien a lo cual nosotros podamos hacerles peticiones. Contarle lo que a nosotros nos está pasando y que éste pueda resolverlo. Yo considero que eso es un privilegio. Y eso solamente lo hace Dios. O yo te voy a hacer a ti una pregunta. Es un privilegio. Tú lo tenías antes cuando tú estabas en el mundo. No lo tenías. Santo es el Señor. Bendito sea el Señor. Considero que todo esto es un privilegio. Amén. Considero que es un privilegio. Santo es el Señor. Que antes quizá muchos de nosotros, de los que estamos aquí, antes andábamos en el mundo perdido. Y hoy en día tenemos, santo es el Señor, una mente clara. Tenemos a alguien a quien alabar. Tenemos a alguien a quien rendirle atributo. Ese alguien se llama Dios. Yo no sé si tú estás orgulloso del Dios que tú tienes. Yo no sé si tú te sientes orgulloso del Dios que tú le sirves. Yo no sé si tú te sientes, santo es el Señor, orgulloso, alabado sea Dios, de tu pertenecer o de tu ser parte de una familia que en los momentos malos ahí está presente. Yo no sé si tú te sientes orgulloso por eso, pero yo sí me siento orgulloso. Santo es el Señor, porque yo no tenía estos privilegios antes. Alabado sea Dios. No tenía dichos privilegios antes. Santo es el Señor. Puedo decir que antes de tener dichos privilegios cargaba con problemas, lo cual no tenía a nadie a quien contárselo. Pero ahora puedo contárselo a Dios. Y Dios, a través de eso que yo le diga y Él reconozca la necesidad que yo tengo en ese momento, Él va a restaurarme. Él va a levantarme. Alabado sea Dios. Usted debería de considerar que es un privilegio que usted esté hoy en este culto sentado en esa silla. Usted debería de considerar como un privilegio que usted, santo es el Señor, sea parte de una congregación. Usted debe, hermano, le digo algo, usted debería de considerar como un privilegio que usted se ponga una falda. Santo es el Señor. Usted debería de considerar como un privilegio que usted se ponga una blusa. Usted debería de considerar que dicha vestimenta que usted usa es de agrado ante Dios. Santo es el Señor. Porque ni siquiera cuando estábamos en el mundo, alabado sea Dios, teníamos la postura para vestirlo bien. Porque el diablo nos tenía demacrado.
El diablo no tenía, santo es el Señor, con todos los trapitos al sol. El diablo no tenía, alabado sea Dios, lo más atado posible que se pueda tener una persona. Santo es el Señor. Y Dios por su gracia nos libertó. Dios por su gracia nos sacó de ese mundo lleno de pecaminosidad, donde está cubierto por un lodo cenagoso. Santo es el Señor. Para usted debería de ser un privilegio. Para usted debería ser un privilegio. Usted está en un grupo donde esté formado simplemente por personas cristianas y se le componga como el grupo de la iglesia. Para usted debería eso ser un privilegio. Yo no sé si para usted eso es un privilegio, pero para mí es un privilegio. Santo es el Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Si nosotros estamos aquí hoy, es producto de la misericordia de Dios. Santo es el Señor. Lo voy a volver a repetir. Si nosotros estamos aquí hoy, todo eso es producto de la misericordia de Dios. Por eso le voy a decir algo en esta noche. Si usted era uno de los que tenía pensado descarriarse, le voy a decir que no lo haga. Alabado sea Dios, porque puede ser que se le haga más difícil volver a entrar en los caminos de Dios que como se le hizo ahora cuando usted volvió a ingresar en los caminos de Dios. Santo es el Señor. Si usted es uno que tiene sus pensamientos, no lo haga. No se descargue. Vas a volver para el mundo, para que el diablo te tenga como un títere, como un zambá. Vas a volver para el mundo, para que el diablo vuelva a tenerte atado y aún con más demonio de lo que te tenía antes. ¿Para qué vas a volver para el mundo? Vas a volver para el mundo para que se te note de lejos que estás atada. Vas a volver para el mundo para que no goces de cierta libertad, de tu poder pensar con claridad, de tu tener un corazón rendido ante Dios. Vas a volver para el mundo, vas a volver para el mundo, santo es el Señor. Vas a volver para el mundo donde no vas a poder disfrutar del gozo y de la presencia de Dios. Vas a volver para el mundo. Oh, oh, te amo, Dios. Oh, bendito sea Dios. Santo. Tu presencia, Señor. Gracias. Tu presencia es santa, Dios. Merecedores no somos de ella. Vas a volver para el mundo, santo es el Señor. Donde allí tú no tienes el privilegio de ser restaurado. Donde allí tú no tienes el privilegio de disfrutar de un Espíritu Santo de Dios. Donde allí tú no tienes el privilegio, gloria a Dios, santo es el Señor, de sentir el poder de Dios. Donde allí tú no tienes el privilegio de que quizá el que tú menos esperas te abrace. Donde allí tú no tienes el privilegio, donde quizá el que menos tú esperas que te dé una palabra de Dios, te dé una palabra de parte de Dios. ¿Para qué vas a volver para el mundo? Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. No vuelva para el mundo. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Por cualquier persona, aún por el que se ve quizá más fortalecido, pueden pasar pensamientos de descarriamiento. Santo es el Señor. Me pongo como ejemplo. Por mi mente han pasado dichos pensamientos de abandonarlo todo, de soltarlo todo. Santo es el Señor. Y el enemigo me ha estado atacando, que ahora o me atacaba porque tomó otra alternativa, porque eso yo lo superé. Al ir adquiriendo madurez y fundamento en el Señor. ¿Sabe con qué? Porque tú eres joven. ¿Qué haces en el evangelio siendo joven? Puedes ir dentro de 10 años. Puedes ir dentro de 15 años. Mientras tanto, esa edad que tienes en el tiempo actual, puedes disfrutar en el mundo. Pero mentira del diablo que no es así. ¿Saben por qué? Porque nosotros sabemos el día que nacemos. Nosotros sabemos, santo es el Señor, nuestra edad, pero no sabemos el día en que nosotros vamos a partir de esta tierra. Oh Dios. Oh Padre Celestial. Yo siento la presencia de Dios en esta noche. Siento la presencia de Dios en esta noche. Y si yo me descarrio, ¿qué va a pasar conmigo? Que el Señor reprenda al diablo. No sé si me va a llegar la muerte en un momento donde esté alejado de Dios. Santo es el Señor. No sé si voy a vivir un fuerte proceso, ya sea accidentado, el Señor reprenda con una enfermedad o con otra cosa, estando en el mundo.
pero sí de algo hay que estar seguro. ¿Sabe de qué hay que estar seguro? Que si usted que está aquí no vuelva para el mundo. Porque cuando usted vuelve para el mundo, lo que antes usted hacía ahora lo va a hacer peor. Porque el enemigo te odia tanto que ahora va a mandar más demonios a que te aten. El enemigo te odia tanto, santo es el Señor, que ahora que te quiere ver en la peor condición en la que tú estabas. El enemigo te odia tanto que quiere inundarte en lo más profundo posible para que se te haga difícil volver, para que se te haga difícil retomar. Santo es el Señor, para que se te haga difícil poder restaurar ese propósito que Dios tiene contigo. Santo es el Señor. Y eso hace mucho que lo entendí. Que mientras más fuerte la guerra es porque el propósito es grande. Santo es el Señor. Aleluya. Mientras más fuerte es la guerra es porque el propósito es grande. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. El segundo punto es: todo lo recibido es bajo la gracia. Por eso el mismo apóstol Pablo, hablando en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, decía: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Wow, oiga qué palabra. Pero por la gracia de Dios soy yo lo que soy. Santo es el Señor. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Alabado sea Dios. Se podría decir que todavía es inentendible cómo es que lo que no hizo una cárcel lo hace Dios. Todavía es inentendible que cómo es lo que se le va de las manos a un doctor lo resuelve Dios. Santo es el Señor. Porque esto solamente lo hace Dios. Alabado sea Dios. Dije que solamente esto lo hace Dios. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Santo es el Señor. Otro punto a considerar es por qué es importante Cristo en nuestras vidas. Santo es el Señor. Podemos ver que antes de Pablo ser Pablo era Saulo. Era perseguidor, como ya hemos hablado anteriormente. Era religioso. Pero tan pronto como tuvo una transformación de parte de Dios, se convirtió en el apóstol Pablo. Comenzó de una vez a expandir el evangelio de Cristo a través de la predicación. Santo es el Señor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué dice la Biblia? Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Santo es el Señor. Eso que tú hacías antes, ya eso pasó. Santo es el Señor. Ahora, estando aquí en los caminos de Cristo, eres una nueva criatura. Estás experimentando cosas nuevas. Estás viviendo cosas nuevas. Porque eres uno en Cristo. Santo es el Señor, porque Cristo te cambió. Alabado sea Dios. Lo voy a dejar hasta ahí. Póngase sobre sus pies.